¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos de vuelta acá estudiando otra lección acerca de el gran conflicto. Y en esta ocasión estamos acá con un amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gadiel? Mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Pues gracias por invitarme. Mi nombre es Aldo Morales Pérez y pues estudiante de teología y muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Y en esta ocasión estamos tratando un tema que lo veníamos abordando desde algunas lecciones pasadas, que es el gran conflicto. Y pongo el texto base para este estudio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y me gustaría saber qué opinas sobre esta lección. ¿Qué encontraste de nuevo en esta semana que estudiamos? Creo que la lección enmarca muy bien, creo yo, muchos teólogos lo conocen como el protoevangelio, Ok. pero creo que, como menciona el autor, enmarca muy bien, aún en pequeñas escenas, el gran conflicto, que se ha venido manejando, en donde Dios padece porque es mordido por la serpiente, pero al final Cristo vence a esta serpiente que parece que ha sido enemigo desde el inicio y que al final Cristo venció en la cruz. Ahora, ese es un tema importante porque al abordar el tema del libre albedrío, que lo abordamos la lección pasada y la antepasada introducimos el tema, encontramos que todo esto sucede dentro de un contexto de guerras, mencionaba un pastor, la guerra de las galaxias, donde se está abordando la parte del tema de la salvación. Incluso el autor John Peckham sacó hace poco un libro de la oración, ¿por qué oramos? Y todo eso lo sacó en el contexto del gran conflicto, porque la oración cumple un papel vital en ese aspecto. Entonces, aquí John Peckham comienza introduciendo el conflicto cósmico y él aborda lo siguiente. El tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y a sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Y vamos a estar abordando dos preguntas. Tome nota de ello. La primera, ¿dónde enseña la escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Será que es bíblico ese contexto, ese tema? ¿Será que está en las hojas, en los capítulos que la Biblia aborda? Y otra pregunta que vamos a estar abordando es, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las escrituras? Y comenzamos la parte, el tema con una parábola que Jesús cuenta. Y cito la parábola, se encuentra en Mateo capítulo 13, 24 a 27. Y aquí hace una pregunta. Pongo un contexto para aquellos que no han leído esta parábola. Se encuentra la parábola donde un personaje, un hombre, un amo, tiene un plantío o un campo. Y ahí siembra. Y el hombre y sus siervos siembran buena semilla. Sin embargo, dice aquí el versículo 25, que mientras ellos dormían, los siervos y el amo, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, cuando llegaron en la mañana, le hacen la pregunta a los siervos. Le dicen los siervos al Señor, Señor, ¿no compraste o no plantaste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, los siervos dicen, Señor, vemos cizaña aquí, pero también creemos que tú plantaste buena semilla. Y Jesús dice, a través de la parábola, un enemigo os ha hecho esto. Y aquí viene el punto, un enemigo hizo esto y nos transporta a la parte del punto de que John Peckham dice, si el mundo era perfecto cuando salió de la mano de Dios, ¿por qué hay maldad en él? ¿Cómo es que surge el tema del pecado dentro de un mundo que era perfectamente hecho por Dios? Muy bueno, porque dice, y fue la tarde de la mañana, el sexto día, y todo fue bueno, y continúa con la creación. ¿Cómo es que llega a surgir este tema del gran conflicto en un mundo perfecto hecho por Dios? Yo creo que sería bueno solamente de manera muy mínima abordar el tema de la lección pasada, Ok. que fue el libre albedrío, y que vamos a continuar esta semana. El libre albedrío juega un papel muy importante, Gadiel, porque si yo soy libre de rechazar el amor de Dios y como consecuencia el rechazo del amor de Dios crea el mal, quiere decir que de alguna otra manera Dios hizo el mejor de los mundos posibles porque nos dio el libre albedrío. Y mencionaban también con la semana pasada que es un riesgo que Dios tomó que deriva del amor. Entonces creo que, dado que el mal existe porque rechazamos el amor de Dios, entonces quiere decir que ese rechazo llegó desde un punto que vamos a ver dónde se originó y llegó a infectar este mundo y existe el mal. Y la parábola que tú acabas de decir, que está en Mateo 13, es muy interesante porque es donde mucha gente se pregunta, ¿por qué, Señor? Desde la lección
Número 7, oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y aunque la lección que nos vimos hace 2 semanas decía que el libre albedrío es una muy buena solución, creo que este es el que por así decirlo, el que le pone la punta o lo hace más resaltante es el gran conflicto. Esto, ¿por qué? Porque el libre albedrío por sí solo uno podría decir, pues Dios pudo haber creado un mundo donde toda la gente que tiene libre albedrío escogiera siempre el bien. Pero no es así. Vamos a ver en la lección de esta semana que Dios decidió escoger, creó un mundo donde el libre albedrío fuera libre y donde cualquiera pudiera responder o rechazar su amor. Ahora, tomando en cuenta este punto del libre albedrío, tenemos que, aquí dice el punto de Mateo 13, 28 al 30, que los siervos le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el amo dice, a través de esta parábola, dejemos que la cizaña de trigo crezca. Cuando ya crezcan, vamos a cortarlo. Creo que a veces, como seres humanos, si lo vemos así, como lo pasó a Samuel, juzgamos por las apariencias. Y decimos, no, es que ese borrachito, pues ya debiese de perderse porque ¿para qué está aquí? Está infringiendo los principios de salud, los principios bíblicos. Pero aquí encontramos un punto, que a lo largo de la vida que Dios nos da, tenemos la opción A y B, la opción de elegir por Dios o elegir por Satanás. Entonces llega un punto en el que ya creció tanto el carácter, ya se forjó tanto el carácter, que Dios dice, muy bien, esta cizaña ya creció mucho, entonces hay que cortarla. Porque hay un punto en el que ya no tenemos más solución en cuestión de que el ser humano se ha alejado de Dios. Obviamente, no hay una distancia tan grande que el ser humano pueda recorrer para alejarse de Dios que no lo pueda alcanzar. Sin embargo, el ser humano puede llegar a decir, no quiero a Dios, no quiero a Dios, no quiero a Dios. Y es donde la cizaña va creciendo, pero también el trigo. Puede que al principio seamos cizaña, pero al final nos convirtamos en trigo. O puede que al inicio seamos trigo y al final seamos cizaña. Como el punto de la parábola de Mateo 22, donde Jesús, donde el rey entran buenos y malos, pero solamente saca una persona, la que no tenía los vestidos de bodas. Puede que a veces seamos ese tipo de personas. Y aquí Ellen White presenta lo siguiente. Ella dice, la enseñanza de esta parábola, hablando de la cizaña y el trigo, queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Y aquí entra un punto importantísimo. Los ángeles juegan un papel importante en el gran conflicto. Hace poco el pastor Patiño sacó su disertación doctoral de Error de los Ángeles en el tema del juicio investigador, que está muy conectado con el gran conflicto. Y ella dice, Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles reales no discernieron plenamente su carácter. Esa es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Y aquí algunos dicen, pero es que, ¿por qué en el cielo Dios no destruyó a Satanás así en el momento? Tanto daño nos hubiésemos evitado. Y aquí es donde guarda la respuesta. Si él hubiera destruido a Satanás, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos, de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que se desarrollase plenamente su carácter. Y aquí encontramos este punto. A veces podemos ser semilla buena y al final vamos a ser cizaña. O al principio podemos ser cizaña, pero al final vamos a ser trigo. Y aparte, para terminar este punto, creo que Dios permitió, como dice la parábola, creo que muchos actuamos como los siervos del dueño del terreno, o el que es dueño de la mies, porque muchos decimos, Señor, ¿por qué no arrancamos, verdad, la cizaña? O sea, ¿por qué no actúas, no? ¿Por qué no arrancamos de una vez este mal? Tal parece que arrancarlo ahora perjudicaría el amor o la respuesta de amor a otros. Por lo tanto, Dios permite temporalmente que el mal exista, como acabas de leer de esa cita, para que se desarrolle mejor, y cuando se desarrolle, el amor que Dios tiene con otras personas se pueda demostrar y tenga una efectividad mucho mejor. Por lo tanto, creo que no es que Dios no pueda, sino que lo permite porque también tiene una responsabilidad con las otras personas que no han sido afectadas por el mal, y que por lo tanto temporalmente, como decía el autor, lo permite, porque hacer lo contrario agravaría o empeoraría tal vez las cosas. Y ahí entra el libre albedrío, porque el libre albedrío nos permite, en cierta manera, si somos cizaña, ser trigo.
Y también el libre albedrío permite que si somos trigo, seamos cizaña. Obviamente aquí entra lo que decíamos la lección pasada, entra el punto de que está el aspecto de los deseos insatisfechos. O sea, Dios quiere que nosotros seamos trigo, pero a veces somos trigo y nos volvemos cizaña por nuestra propia voluntad, pero no son los deseos que Dios nos pone para nosotros, porque Dios siempre quiere tener lo bueno y lo mejor para nosotros. Y entonces en este punto resumimos lo siguiente. Satanás es el originador de todo. Él es el que planta la mala semilla, él es el que aborda el punto de que nos induce al mal. Y decía un pastor, a veces Satanás agarra el lodo, te avienta lodo en la cara, te ensucia y te llama cochino. Y él fue el que lo hizo. Y lo vemos repetidamente a lo largo de toda la historia. Porque inclusive vemos que a Moisés se le echa la culpa por su pecado. Y es un pecado que fue inducido o Satanás estuvo ahí detrás para que Moisés pecara. Pero dice Satanás, él fue el que pecó y yo me lo merezco. Y así Satanás, prácticamente. Satanás es un ser bastante mentiroso. Y aquí surge otra pregunta. No sé si tienes un comentario antes de iniciar. No, sí, no, solo decía que me gustó ese comentario que hiciste de que te tira lodo, ¿no? Por algo, y que está ahí luego acusando, por algo se le llama el acusador, el acusador de vuestros hermanos que está ahí. Está con Moisés haciéndole ver sus pecados, también está en Zacarías, donde está acusando al sacerdote a Josué. Está siempre acusando, pero creo que, como vamos a ver, yo haría una pregunta. ¿Cómo es que entra el mal a este mundo? Porque como vimos, en el cielo se produjo, pero ¿cómo llegó ese mal aquí, no? Creo que es lo que sigue en la lección. Sí, aquí leo y cito a Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto. Entonces tenemos el punto de que Dios crea un mundo totalmente bueno. Y aquí Elena White lo amplía un poquito más. Ella dice que en todos los mundos donde fueron creadas criaturas con libre albedrío, con raciocinio, había un árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hizo Satanás después de haber sido expulsado del cielo? Va por todos los mundos haciendo su propaganda, tentando a las personas, pero todos habían dicho que no. Llega a este mundo y entonces tienta a Satanás tienta a Adán y Eva, y entonces Eva es que come del árbol, le invita a su esposo, y ahí es donde, como tal, es que entra... Le pegó al gordo. Exactamente. ¿Se acuerda la teoría? Entra el punto donde todo lo que Dios había hecho fue mancillado. Y aquí John Peckham menciona lo siguiente. Aquí y en otras partes de la Biblia, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién van a creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Y para ampliar esto, porque vamos a abordar dos libros, el primero y el último, Génesis y Apocalipsis, vemos a Génesis capítulo 3, del 1 al 7, la parte de cómo es que la serpiente tienta a Adán y a Eva, más a Eva primeramente. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo, abordando el tema de la batalla en el cielo, antes de que viniese aquí a la tierra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y cita esa la referencia a Génesis 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero un poquito antes, en Apocalipsis 12, 1, 2 y 3, dice que aparece una señal en el cielo. Aparece un dragón y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. Y eso es interesante, porque la cola representa engaño, la mentira. ¿Y cómo vemos que Satanás introduce el pecado en el Edén? A través de la mentira. A través de una mentira disfrazada de en cierta parte verdad, porque dice, en el día que tú comas de este árbol, estarán abiertos los ojos y vas a ver el bien y el mal. Pero dice, conocerás el bien y el mal, pero ese conocer va más allá de solamente identificar y decir, está mal desobedecer a Dios y está bien obedecer la ley de Dios. Entonces aquí encontramos un punto importante, porque Dios presenta los designios. Dios dice, como decíamos la semana pasada, Dios nos da los puntos específicos para obedecerle, pero en ese sentido, Dios también nos da libre albedrío de elegir. Le dio libre albedrío a Adán y Eva y eligieron por el mal.
Así es. Hay un libro yo recomiendo, se llama Juicio y Salvación, de Jire Moscala. Está muy bueno. Analiza, en los primeros capítulos analiza el Génesis 3 y él llega a decir que al poner el árbol, prácticamente les está dando el libre ejercicio o sea, le está dando que ejerzan su libertad. Entonces, como tú dijiste, prácticamente un análisis rápido es Satanás, o como la serpiente, tuerce las cosas de Dios, dice verdades a medias. Bueno, una verdad media es una mentira, ¿no? Exactamente. Obviamente. Entonces, esa misma función es la que ocupa con los ángeles y la vuelve a ocupar. Solo que hay que entender una cosa. En el cielo hay alguien que gobierna y ese es Dios, y no podía ser gobernante ahí y fue echado. En cambio aquí, cuando Satanás tienta y hace caer también a la mujer y a Adán, es que él se convierte temporalmente en un gobernante de este mundo. Y es algo que mucha gente no entiende, porque él cree, Dios es todo, como vimos en hace 2 lecciones, Dios es todopoderoso, es el pantocrátor, es el que mueve, y sin él, sin su voluntad, nada se mueve. Pero este mundo, dado a la decisión del libre albedrío, dado a la elección de Adán y Eva de creerles, como vimos la naturaleza, que la naturaleza tiene que ver con las decisiones que yo tomo, decidieron entregarle esa autoridad, porque como vimos en Génesis, sojuzgad la tierra y gobernadla. Ellos eran los gobernantes, los príncipes de este mundo, pero cuando Satanás los vence, cuando Satanás los hace caer, prácticamente ese gobierno pasa a ser suyo. Entonces hay que entender eso, que en este mundo no es solamente una voluntad divina de un Dios que ejerce y que simplemente mueve las piezas a su voluntad y crea, o como hay el libro de John Peck, Antivirus del Amor, hay una posición que dicen que el acusador Satanás es un agente celestial que simplemente está ahí para crear ese nivel de entre el bien y el mal, ¿no? Pero no, es un enemigo palpante, es un enemigo físico, es un enemigo que existe y que por ahora temporalmente gobierna este mundo. Ahora aquí quisiera introducir un concepto, el concepto del segundo Adán. Porque eso viene y lo podemos aplicarlo y relacionarlo, aunque Pablo lo aborda, pero se aplica en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Que era la cita bíblica que abordamos hace poquito. ¿Por qué hablo o introduzco el concepto del segundo Adán? El primer Adán, el Adán real, que fue Adán el que creó Dios, pierde su poderío. Al inicio él era el representante del mundo, el gobernante aquí en esta tierra. Sin embargo, al perder su poderío, vemos que Satanás ejerce ese poder o ese estatus. No poder, sino ese estatus. Y vemos cosas como, por ejemplo, con Job, donde Satanás, que es el que ejerce el estatus de gobernante de esta tierra, temporalmente, como mencionabas, va a la parte de las reuniones celestiales. Sin embargo, cuando viene Dios, cuando viene Jesús a encarnarse y nace como ser humano, crece como ser humano, vive como ser humano, 100% como ser humano, Él vence donde Adán no venció. Y ahí entra la parte del segundo Adán, porque como Adán era en el Edén, así viene a ser Cristo ahora. Ahora Cristo es nuestro representante ante el Padre de esta tierra. Entonces, en la cruz no solamente está la implicación salvífica, que es, vaya, una parte importantísima y vital del plan de redención, sino que también está en juego el poderío de este mundo, porque ahora en la cruz Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y le quita el poderío, y ahora sí ya Satanás deja de ser temporalmente el que actúa como el gobernante de esta tierra. Ahora Jesús es el que actúa como gobernante de esta tierra. Así es, y tal como dijiste, Jesús viene a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Y sería bueno aclarar, ¿no? Por el bien de la audiencia, es que Jesús no es el hijo de Adán, Jesús es el segundo Adán, ¿no? Exactamente. Y entonces, como dice Hebreos, fue tentado en todo. Y de hecho, una parte de la lección es, vemos la tentación de Jesús, que es la siguiente sección, ¿no? Donde dice, si me adoras. ¿Por qué? Porque Jesús aparentemente no son las mismas tentaciones que nosotros, pero Jesús fue tentado en lo que Adán fue tentado. Por lo tanto, él pudo salir victorioso de sus tentaciones, y como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que se le permitió a Satanás tentarlo, porque era parte de lo que había venido. Claro que Jesús es el único ser humano que nació para morir, pero sin embargo, en su vida,
cumplió aquello que Adán no pudo cumplir estando en vida. Y leo algunas citas, bueno, leo una cita por el bien del tiempo que nos está comiendo, porque realmente es un punto importantísimo. Dice lo siguiente: antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Fue por intermedio de Cristo, por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Y cita Colosenses 1:16. Y dice más adelante: el instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le ha dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, el que según Colosenses 1:16 es el que crea los cielos, la tierra, todas las cosas, el que Hebreo 1:3 dice que es el mismo que iguala al Padre, dice: en ese mismo instante, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Y usted sigue leyendo todas esas citas que se encuentran en el comentario bíblico adventista, en la parte del conflicto de los siglos, en la página 483. Usted da todas estas citas y vemos cómo es que Dios se interpone entre la vida y la muerte para que el ser humano tenga una segunda oportunidad y siga como tal viviendo para Dios. Sin embargo, aquí encontramos otro punto. Ya vimos el origen del mal aquí en la tierra. Pero ¿cómo se origina en el cielo o en todo el universo? ¿Cómo es que entra este gran conflicto en el cielo? Sí, creo que para ir resumiendo, encontramos en Isaías y también en Ezequiel, en los capítulos 14 y en los capítulos más adelante, 16 si no mal recuerdo, donde Satanás es un ángel de luz y que de repente por causa de sus contrataciones se corrompe, ¿no? Él cree que él desea dentro de él, o sea, ya es conocer el pecado es un misterio, el mal también. Dice el hermana White, dice tratar de saber su origen o tratar de justificarlo, no se puede. Pero bueno, Satanás desea eso y dado a sus contrataciones es que él, por así decirlo, desea poner su trono arriba. Y claro, no puede haber un gobernante, no puede haber dos gobernantes en un universo, solamente es uno. Él es, como dice Salmo 82, Dios es Dios, Dios se siente entre los dioses, o sea, él es quien reina sobre eso. Entonces Satanás, que era un Dios, por decir menor, vamos a llamarle así, decide o quiere, pero sabemos que dado a eso, Satanás no pudo. Y aquí quiero aclarar algo. No es que Dios simplemente dijo, ¿sabes qué, Satanás? No. Y le dio la oportunidad de poder redimirse. Le dio esa oportunidad de amor también como se lo da a cualquier otra persona. Y es como dicen, Dios no perdonaría a Satanás. No es que Dios no perdonaría a Satanás. El problema es que él no desea ser perdonado. Así que no alcanza su amor. Sí. Ahora, ese es un punto porque vemos algunos textos como Ezequiel, capítulo 28, sí. Vemos también Isaías 25, sí. Todo eso. Pero me llama la atención, me gustaría relacionarlo con lo siguiente. Dice Ezequiel 28, tú querubín, el versículo 14, tú querubín grande protector. Y esta parte de querubín grande protector lo podemos relacionar con la parte del santuario. En el santuario, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, en el propiciatorio estaba dos querubines y estaba la ley dentro de esa caja que era el arca del pacto. Entonces, una de las labores que desempeñaba Satanás en el cielo es que estaba frente a la ley, o sea, estaba viendo la ley. Sin embargo, ¿cómo es que un hombre, y aquí algunas personas han dicho, ¿cómo es que Dios espera que yo, un ser pecaminoso, que estoy en esta tierra, que no he visto a Dios personalmente, cómo quiere que le obedezca si Satanás, que estaba enfrente de la ley, o bueno, Lucifer, no lo obedeció? Bueno, el punto está en que cuando Lucifer dejó de ver a Cristo, dejó de ver la gloria de Dios y comenzó a ver su gloria y a ponerse por encima de la gloria de Dios en su mente, ahí es donde Lucifer se convierte en Satanás. Es cuando el ser humano deja de ver la gloria de Dios que entonces comete pecados. Porque si uno se mantiene dentro de la visión de Dios, viendo a Cristo, va a ser imposible que el ser humano peque si está siempre viendo a Cristo y Cristo está con él. Pero cuando el ser humano deja de ver a Cristo y comienza a ver los placeres terrenales, comienza a verse a sí mismo, comienza a pensar de que lo puede hacer solo, es cuando Satanás comienza a ocupar o a ganar terreno, que es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Eva, cuando se aparta de su esposo, es que Satanás toma la oportunidad y es que ahí es donde se introduce el pecado lamentablemente. Así es. Tú acabas de decir algo, Satanás fue en degradación
hasta que pues se halló, ya no había espacio para él. Eh, Hablando del santuario es muy interesante porque también enmarca el santuario. Hay una tradición rabínica que está entre los judíos. Una vez lo escuché, me puse a investigar, de que esos querubines, se decía que un querubín tenía, cuando estaba mirando, uno tenía una mirada muy serena, muy buena, y el otro querubín tenía una mirada así como que mala, enojada. Es una tradición rabínica, no estoy diciendo que exista, o sea, que se pudo haber hecho representando por así, ese entre el bien y el mal, ¿no? O sea, el ángel, obviamente, puede decirse que representaba a Satanás, que aunque estaba en la presencia de Dios, dice, no se sentía cómodo y quería ir más allá, ¿no? Entonces, este conflicto, porque es lo que estamos hablando, este gran conflicto, es lo que la gente no logra ver, este conflicto le permite a las personas ponerse unos lentes y entender en cierta manera. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? De qué tipo? Porque si hemos preguntado, y la pregunta sería, ¿cómo Dios, un Dios, ya como dijimos, la palabra ya Pantocrator, que todo, que no tiene enemigo, alguien que es poderoso, ¿cómo puede tener un enemigo? ¿Cómo puede tener un conflicto Dios con alguien, con sus seres que creó, ¿no? ¿Cómo se le pueden poner al tú por tú? Ahora, aquí en este punto, igual aclarando o ampliando, abriendo un paréntesis para ampliarlo, encontramos lo interesante. A veces pensamos que Satanás estaba en oposición con el Padre. Y realmente no. Estaba en oposición con Cristo. Ese es el punto. Cuando vemos el desenlace de toda la vida desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que es Cristo contra Satanás. Cristo contra Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Como no pudo vencer a Cristo, quiere tentar lo que quiere más Dios en todo el universo, en toda la realidad, que son sus criaturas, sus creaciones. Y comienza Satanás a tentar, a tentar, a tentar. Y la tierra, o sea, la raza humana es una de las razas que se puede reproducir. Entonces Satanás dice, si hago que ellos me sirvan, voy a tener infinidad de personas que se reproduzcan y entonces me sirvan. Entonces Satanás comienza no primero a atacar a Dios, el gobierno de Dios o a Cristo, pero después se mete y como que hace un golpe bajo y ataca a las criaturas de Dios para de esa manera tratar de desacreditar el gobierno de Dios, tratar de decir es que Dios es un Dios tirano, como vimos en algunas lecciones, de que la ley no se puede guardar. Y entonces aquí entra el punto, por qué Satanás se le permite tentar a Jesús? ¿O por qué Satanás quiere tentar a Jesús? Porque si Jesús caía, no solamente se arruinaba el plan de salvación, se arruinaba todo el gobierno de Dios en el universo y la realidad se caía abajo. Entonces, vemos ahí este aspecto de cómo Satanás intenta infringir, usurpar la imagen de Cristo y siempre trata de que ahora el que le adoran sea Él y no a Cristo. Y hay una serie que no voy a decir el nombre, que tal vez te das cuenta por ahí, que la serie trata de ver a Lucifer o a Satanás como una persona que sí cometió un error, pero que bueno, es chévere, es tranquila, es bastante alivianada, que viene aquí a la tierra en esa serie y presenta y dice, no, es que yo ayudo a las personas, intento hacer esto. Y al final de esa serie se presenta a Cristo como el malo y a Satanás o a Lucifer como el que ha ganado el favor. Y entonces Cristo, así literalmente en una escena, Cristo en esa serie, el que representa a Cristo, Cristo se inclina ante Lucifer para rendirle tributo. Y es algo que lo aborda en las tres tentaciones, donde vemos que Lucifer dice, si tú tienes tanta hambre, yo te daré de comer, pero si primero me adoras. O yo te daré todos los reinos, pero si primero me adoras. Porque en ese tiempo, como tú decías, Satanás era el que ocupaba el puesto de gobernante. Aquí decía, yo tengo todos los reinos, si quieres yo te los puedo dar, pero tienes que adorarme a mí para yo poderte darlos. Entonces, podríamos decir que, en resumen, el gran conflicto, su naturaleza más bien, no es de poder. Entonces, no es que Dios tiene que demostrarle a todos que Él es poderoso, sino que Él quiere más bien reivindicar su carácter. Y hay que entender algo, y lo pongo de verdad, que el único que puede reivindicar el carácter de Dios entonces es Cristo Jesús. Exactamente. Porque dado que como Cristo Jesús es alguien igual a Dios, es el único que puede hacer eso. Así que, entonces, el conflicto se resume en que hay que reivindicar el carácter de Dios en este universo para demostrar que todas las acusaciones de Lucifer son falsas. Sí, y en este aspecto, en ese sentido, encontramos lo siguiente. Como tú mencionabas, reivindicar el carácter de Dios, el gobierno de Dios. En ese sentido, podemos observar
que Satanás hace acusaciones una y otra vez con la parte del gobierno de Dios. Sin embargo, viene Jesús y cada una las va quitando. Dice que no se puede guardar la ley de Dios, yo la guardé. Que no se puede estar en comunión con Dios, yo la hice. Ahora, hace poco hacía una pregunta. Si Satanás dice que no podemos guardar la ley de Dios, y la Biblia e inclusive Elena de White dice que él está equivocado, ¿por qué yo he infringido la ley de Dios? ¿Será que se está cumpliendo en mí lo que Satanás está diciendo? Y podríamos decir, o sea, sí tiene razón, no se puede guardar la ley de Dios porque ya la infringieron. Eso quiere decir que no se puede guardar. Pero entonces encontramos un punto. ¿Cómo Jesús sí pudo guardar la ley de Dios? Y vamos a las historias, vamos a analizar la vida de Cristo y encontramos que Cristo pasaba noches enteras orando a Dios. Vemos que Cristo ayunaba y no ayunaba un día o 2 días, y no 40 días. Vemos que Cristo leía la Biblia, o lo que en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Porque vemos a Jesús en la sinagoga con sus discípulos predicando. Vemos que Jesús servía a los demás. Vemos que Jesús era una persona amorosa con las personas. Inclusive Elena de White dice que él se quebraba por dentro cuando tenía que hablar algo duro, pero tenía que hacerlo. Vemos a un Jesús que inclusive Elena de White dice que antes de ser crucificado tenía una presión emocional tan alta que él desfallecía físicamente. Y vemos a un Jesús teniendo conexión con Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no guardo la ley de Dios? Porque no soy como Cristo. No hago lo que Cristo hace, no oro, no estudio la Biblia, no canto, vemos a Jesús cantando, no simpatizo con las personas, no empatizo con las personas, no sirvo a los demás. Y creo que en ese sentido es que vemos a un Cristo vindicando la ley de Dios, el gobierno de Dios, y diciendo, sí se puede, pero solo con mi poder y mi gloria. Yo creo, bueno, si me lo permites, Claro, que el orden está en cómo se hace. Por ejemplo, tú acabas de decir todo eso, y yo creo que eso funciona por así decirlo, en virtud de lo que Cristo ha hecho por mí. Por ejemplo, como Cristo me ha salvado, en función del amor de Cristo y por agradecimiento, en respuesta a ese amor, yo decido amarlo. Y como dices tú, en consecuencia, como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, el famoso versículo, hago todo eso. Claro, que eso es cuando contemplo, y yo llamo a esto, como muchos filósofos le ponen, una contemplación, pero no una contemplación raciocinio, donde hay que meditar sobre el objeto, no. Cuando yo contemplo algo que dice un autor, Chesterton, dice que necesito ser agradecido y en mi corazón nace el agradecimiento. Se le llama la filosofía del corazón agradecido y del asombro agradecido, porque me asombro cuando veo a Cristo en la cruz y aparte me siento agradecido y en consecuencia mis actos, como dicen, como ya decía el autor, que todos los frutos del Espíritu primero son en virtud del amor y nacen del amor. Entonces yo creo que sí podemos cuando contemplamos y nos asombramos y agradecemos y en respuesta suceden esas cosas. Creo que eso, pero recordar que siempre que Cristo es nuestro sustituto y nuestro rey. Y toda esta lección hemos abordado brevemente el gran conflicto, porque el gran conflicto se han escrito miles de páginas. Tenemos el gran conflicto, el conflicto de los siglos de Elena de White, que se lo puede ver ahí detalladamente cómo es que se va originando el gran conflicto y cómo es que los ángeles, Dios, el Espíritu Santo, los seres humanos, Satanás, forman un papel importante dentro de ese marco, porque pues todos están enlazados. Y sin embargo, queremos ya despedirnos con este comentario. Realmente el gran conflicto es a quién le crees y a quién amas, a quién obedecemos. Así es. Entonces, está el punto, o amamos a Dios o amamos a Satanás. Dice Jesús, no puedes servir a 2 señores. Entonces, o servimos a Dios o servimos a Satanás. Pero como hemos dicho, realmente ocupamos ser como Cristo para poder guardar la ley de Dios. ¿En qué sentido? No como Cristo de que vamos a hacer milagros o de que tenemos como tal esa parte de esa divinidad, sino ser como Cristo de orar, estudiar la Biblia, ayunar, tener esa comunión con Dios, tener esa comunión en la iglesia, ayudar a los hermanos, ser buenas personas en ese sentido. Y recuerde, vivimos en el contexto del gran conflicto, que es un punto importantísimo a tomar en cuenta, porque ahí es donde está definiéndose algo muy importante, la salvación. Así es. Pues sí, Gabriel, agradezco mucho la invitación y ha sido, como dices tú, esos libros que mencionaste, serían buenos que la audiencia lo estudiara para que tenga más amplitud. Claro que sí, y que Dios les bendiga y no olvide estudiar su Biblia.
Hasta luego.